Hola, en este video les voy a enseñar cómo podemos nosotros calcular el valor de la resistencia para poder encender varios LEDs. Ya vimos en videos anteriores cómo podemos calcular el valor de la resistencia para un solo LED, pero en este caso pues va a ser para más de un LED. Aquí tenemos un diagrama con 4 LEDs en serie conectados a una resistencia y aquí la parte del mismo diagrama pero ya gráficamente. Vemos que tenemos una fuente de 9 voltios y hay un interruptor. Sé que no les he hablado de los circuitos en serie ni los circuitos en paralelo. Bueno, en pocas palabras, los circuitos en serie tienen la característica que la corriente que circula en todos los elementos es la misma. Por ejemplo, hay una corriente en este circuito, ¿no? Por ejemplo, se considera que la corriente sale por el polo positivo, es decir, el flujo de electrones. Van circulando por el cable, recorren este camino, van a circular por la resistencia, ocasionando una caída de tensión. La misma corriente que circuló por esa resistencia va a ser la misma corriente que va a circular por el primer LED. Y la misma corriente, el mismo valor de la corriente, en este caso en miliamperios, va a ser el mismo que circule por este otro LED. Y esa misma cantidad de corriente va a ser la misma que circule por este LED y por ese LED. Tienen la característica de los circuitos en serie que la corriente que circula en cada uno de los elementos que están conectados va a ser la misma. A diferencia de los circuitos en paralelo, que les voy a hablar a detalle en otro video, los circuitos en paralelo tienen la característica que la corriente se reparte entre cada uno de los elementos conectados. Entonces, aquí pues este es el circuito gráfico. Entonces vemos que el positivo de la pila está conectado a un extremo del interruptor, el otro extremo del interruptor está conectado a una pata de la resistencia, de igual manera aquí, pues es este. El positivo va conectado a un extremo del interruptor, el otro extremo del interruptor va conectado a una patita de la resistencia, como aquí, y la otra patita de la resistencia va conectado al positivo del LED, ¿sí? Es decir, la otra patita de la resistencia va al positivo del LED y el negativo del LED, que el negativo del LED lo podemos identificar ¿cómo se dice la palabra? En el símbolo, que es después de esta línea vertical, esta línea pues viene siendo la negativa del LED, ¿sí? Que usualmente es la pata más corta del LED. Entonces vemos que el negativo de este LED va conectado al positivo del otro LED, del LED segundo. Y el negativo del LED segundo va conectado al positivo del tercer LED, ¿sí? Y el negativo del tercer LED, esta pata va conectada al positivo del cuarto LED y así la corriente que circule por ejemplo, por esta resistencia va a ser la misma que circule por este LED, por este LED, por este y por este. La corriente se considera que sale por el polo positivo, va circulando este camino, pasa por la resistencia, luego ocasiona una caída de tensión, luego por el segundo LED ocasiona una caída de tensión en el LED, y así va a ocasionar caídas de tensión en cada uno de los LEDs, ¿sí? Si intentamos encender esto, oprimimos el botón y se encienden los 4 LEDs. Esto es porque el valor de la resistencia es el adecuado. Pero ¿qué sucede si ponemos un valor de resistencia que no corresponde? ¿Cómo podemos saber qué valor de resistencia le vamos a poner a este circuito? Pues con la ley de Ohm. Si recuerdan la ley de Ohm, nos dice que la corriente es igual al voltaje aplicado al circuito entre la resistencia. En este caso conocemos que el voltaje es de 9 voltios y la corriente, conocemos el valor de la corriente. Mira, conocemos el voltaje y la corriente. ¿Cómo supe cuál es la corriente? Porque si recuerdan, los LED tienen una hoja de características, entonces nos dicen con cuánta corriente pueden funcionar. En un máximo aproximado son 20 miliamperios. Pero como les dije, le podemos dar un poquito menos porque los componentes electrónicos no son perfectos. Vale más darle un poquito menos para no correr el riesgo de que el LED se funda. Le voy a dar 17 miliamperios, ¿no? Entonces, como les dije, la corriente que circule por cada uno de los LEDs va a ser la misma. Entonces, con 17 miliamperios vamos a poder encender estos 4 LEDs. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque lo único que se hace es que se baja el valor de la resistencia. Ahora el valor de la resistencia va a ser un valor chico, aquí lo podemos ver. Entonces, conocemos el valor de voltaje que son 9 voltios en nuestro circuito
y la corriente que necesitamos para el circuito, que es una corriente pequeña, son 17 miliamperios. Sí, pero no conocemos el valor de la resistencia, entonces hacemos un despeje. Como no necesitamos la corriente, pues lo que hago es despejar para lo que necesito la resistencia, pues despejo, entonces R es igual al voltaje entre la corriente. ¿Sí? Entonces, pero no es suficiente con el voltaje total de la fuente, necesitamos el voltaje en los LEDs, es decir, las caídas de tensión de los LEDs. Entonces las restamos al voltaje total de la fuente, que son 9 voltios, le vamos a restar cada una de las caídas de tensión de los LEDs. Las caídas de tensión de los LEDs, voy a poner aquí BL, pues varían, ¿no? Dependiendo del color del LED, el tipo de LED. Voy a hacer para considerar que es un LED rojo, que es aproximadamente 1.8 voltios. Entonces, a los 9 voltios le vamos a restar las caídas de tensión de cada uno de los LEDs, que es 1.8 voltios. 1.8 menos 1.8 voltios menos 1.8 voltios menos 1.8 voltios. Entre... no, qué feo. Entre la corriente, entre I, que es 0.17 amperios, que son 17 miliamperios. Entonces, esto es leyes de los signos. Signos iguales se suman. En este caso hay 4 cantidades con signo negativo. Se suman, signos iguales se suman y se conserva el signo que tengan. Pero en este caso, menos 1.8 menos 1.8 es menos 3.6, de igual manera. Y menos 3.6, y en total estos 4 nos da menos 7.2. ¿Sí? Podemos sumar de 2 en 2. Este más este nos da menos 3.6. Este más este nos da menos 3.6. Y menos 3.6 menos 3.6, esto es menos 3.6, ¿no? Y esto es menos 3.6. Menos 3.6 menos 3.6 es menos 7.2. ¿Sí? Entonces, 9 voltios menos 7.2, todo esto nos da menos 7.2 y nos da en total 1.8 positivo. 1.8 entre 0.017 amperios. Usamos nuestra calcu porque mi cerebrito no saca esta cuenta. 1.8 entre 0.017 nos da 100.5.88 ohms. Obviamente dudo mucho que exista un valor comercial de esa resistencia, pero podemos siempre buscar un valor aproximado de resistencia. Pues ustedes van a su tienda electrónica y preguntan resistencias aproximadas a este valor, pues supongamos que hay de 100 ohms, pues pueden utilizar una de 100 ohms o de 120 ohms, etcétera. Entonces, esto no es el valor de la resistencia. Pero ¿qué tal si los LEDs tuvieran una caída de tensión mayor, por ejemplo 2 voltios? Pues simplemente le cambian el valor y si quieren considerar una corriente mayor, vamos a suponer que ustedes se quieren ir al límite de 20 miliamperios, pues las ponen, ya les daría una resistencia más pequeña. Bueno, entonces en este caso vamos a meter el valor de la resistencia esa. Vemos que ya lo tengo aquí. Entonces, supongamos que le damos un valor grande de 400. ¿Qué sucede si queremos encender esto? Vemos que no es suficiente, los LED no se encienden muy bien. Y vimos que en videos anteriores habíamos puesto un valor aproximado a este, con un solo LED. Y encendía perfectamente ese LED, con un voltaje creo que de 5 voltios. Pero en este caso, como ya son varios LEDs, para poder ajustar esa corriente necesitamos una corriente, una resistencia más pequeña. ¿Sí? Porque recuerden, a mayor, si queremos más corriente, tenemos que disminuir el valor de la resistencia. Bueno, aquí el caso es que, por ejemplo, tenemos 4 LEDs, ¿no? Cada uno de esos LEDs tiene una caída de tensión. En este caso la consideré como si fueran 1.8 voltios. 1.8 voltios.
Entonces nosotros ponemos un voltaje menor, 5 voltios. Voy a poner la resistencia que tenemos ahorita, 105, que encendía perfectamente. Y intento que enciendan los LED, no encienden. ¿Por qué? Porque este voltaje de 5 voltios no es suficiente para poder encender para estos 4 LEDs, ya que simplemente estos 4 LEDs, la suma de las caídas de tensión es 7.2 voltios, ¿sí? Entonces, pues no es suficiente esto. Recordar que cuando circula corriente por un elemento, por ejemplo, en una resistencia, hay una caída de tensión. De igual manera, en cada uno de los LEDs hay una caída de tensión, es decir, una pérdida de la fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Pues no es suficiente con 5 voltios. De igual manera, no va a ser suficiente con 6 voltios. Tampoco. Ni con 8. Vemos que apenas eh, lo ideal son 9 voltios en este caso. ¿Sí? Entonces, si nosotros quitamos, vamos a suponer que quitamos 2 LEDs. Voy a quitar a 2 LEDs. ¿Sí? Los quito. Ahora, ¿me irá a alcanzar con 5 voltios? Sí me alcanza con 5 voltios. ¿Por qué? Porque pues cada uno de los LEDs tiene una caída de tensión de 1.8. Es también de 1.8 y eso es 3.6. Y además la caída de tensión en la resistencia pues sí nos permite que este voltaje sea suficiente para estos 2 LEDs. ¿Sí? Si ponemos, por ejemplo, un voltaje de 3 voltios, ahí sí vamos a tener problemas, porque pues no es suficiente 3 voltios. Nada más con estos 2 LEDs, la suma de las caídas de tensión es 3.6 voltios. Entonces, pues no es suficiente. Pero, si ponemos un solo LED, ¿será suficiente con 3 voltios? Pues vamos a ver. Si es suficiente. ¿Por qué? Porque la resistencia va a tener una caída de tensión, el LED va a tener otra caída de tensión, que es aproximadamente 1.8 voltios. Miren, observen lo siguiente. En este punto hay 3 voltios a 1, 3 voltios, ¿sí? Y una corriente de 10.5 miliamperios. Circula por el interruptor, sigue habiendo 3 voltios. Observen, antes de que la corriente pase por la resistencia hay 3 voltios. Después de pasar por la resistencia hay una caída de tensión a 1.90 voltios. Quiere decir que en la resistencia hubo una caída de tensión, si había 3 voltios, de 1.1 voltios, ¿sí? Hubo una caída de tensión de 1.1 voltios, ¿sí? Ahora la corriente circula aquí, aún en este punto antes de pasar por el LED, sigue habiendo 1.9 voltios. Cuando ya después de circular por el LED, vemos que hay una caída de tensión de este punto a este punto de 1.9. O sea, nosotros consideramos 1.8, pero pues ahí fue un aproximado, ¿sí? Entonces vemos las caídas de tensión que ocurren.